Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy les queremos presentar un video acerca de un tema muy importante que es el derecho. Esto está enmarcado dentro de la asignatura de Introducción al Derecho. El docente es el doctor Fernando Eliezer Bernal y los estudiantes quienes vamos a hacer la presentación es Carol Andrea Peña y Andrea Carolina Sierra. Decidimos hacer este video enmarcados en varios temas que nos van a entregar la posibilidad de reconocer cuál es la importancia del derecho. Entonces iniciamos. Buenos días, tardes o noches para el profesor y para todo aquel que vea este video. ¿Qué es el derecho? Entonces sabemos que el derecho es ese conjunto de normas jurídicas generales positivas que surgen de la sociedad como un producto cultural, generada dentro de leyes que tienen la finalidad de regular la convivencia entre los miembros de la sociedad. En caso de un incumplimiento, está prevista de una sanción judicial. Para Ulpiano, el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. Tiene una carga de obligación, confiere facultades y garantiza derechos. Se impone de una forma coactiva y por parte de un poder público. Aparte, es la base de la convivencia social a partir de principios de libertad y justicia y tiene como finalidad, aparte de asegurar el orden y hacer posible la convivencia, mantener la justicia. Es importante también, dentro de lo que mi compañera está citando, exaltar que el derecho está presente en todas las sociedades. Es por ello que es tan importante poder reconocerlo, cómo está compuesto en cada uno de los estados y cómo se desarrolla. El derecho tiene diferentes divisiones o se considera desde diferentes puntos. Por ejemplo, el derecho subjetivo. Este derecho subjetivo es la facultad o poder reconocido a una persona por la ley vigente y que le permite realizar o no ciertos actos. Entonces, aquí encontramos este derecho como el que nosotros mismos dominamos, es decir, el libre albedrío para poder decidir lo bueno y lo malo. Un ejemplo de esto es el derecho a la propiedad, que le permite utilizar una cosa en su provecho, o bien sea no hacerlo. Por parte del derecho objetivo, que es el conjunto de leyes aplicables a las personas y que forman el ordenamiento jurídico vigente, encontramos que esta clase de derecho está dado por su naturaleza, en donde el derecho subjetivo, como hacía referencia mi compañera, va hacia el sujeto, es propio del sujeto, mientras que el derecho objetivo hace más relación a lo que es el derecho hacia la cosa o hacia el objeto, ya que según García Maynés, impone derechos y obligaciones, es decir, hay un obligado y hay una parte que exige. Ese derecho objetivo también tiene una resolución legal a una situación o a personas determinadas. Encontramos también el derecho natural. El derecho natural es el conjunto de reglas ideales, eternas e inmutables que se anhela ver transformadas en leyes positivas. Es decir, que queremos que en algún momento se conviertan en leyes regidas por el derecho objetivo para ser aplicadas y tener cierta coerción. Se deriva de la naturaleza humana y aquí encontramos la teoría del iusnaturalismo, que es ese contenido axiológico de justicia. También a lo largo del tiempo, a partir de este derecho natural, se desencadenaron diferentes tipos de derechos y encontramos, por ejemplo, la teoría del positivismo crítico o la escuela, en donde podemos encontrar autores muy importantes como Carnel Lutti y Ferrajoli. Así es, Carolina. Ya pasando al derecho positivo, el derecho positivo surge también de ese derecho natural. Ese derecho natural y ese derecho positivo tienen la base del origen del derecho. Y este derecho positivo está guiado al conjunto de normas jurídicas escritas o no vigentes en un estado. Tiene ese carácter de que se da por una autoridad competente para garantizar ese bien común aplicable a las personas. Y son plasmadas también en una legislación que contiene normas que deben ser justas en sí mismas, pero por la propia ley, que es el sentido jurídico como tal que le da a este derecho positivo.
Dentro de todas esas categorías de derecho tenemos que idear o revisar también la importancia de la interpretación y la aplicación en el derecho. Es muy importante conocer que en el derecho debemos tener algo, una habilidad muy específica que es la interpretación. Esta es establecer el significado o el alcance de esas normas jurídicas a los demás estándares que es posible encontrar dentro de un ordenamiento jurídico y que son normas como por ejemplo los principios. Es decir, que la interpretación nos permite poder llegar a una resolución específica del conflicto que se nos pueda presentar. Ya luego también tenemos la aplicación, que aplicar básicamente lo realizan pues los jueces a través del derecho como una virtud de jurisdicción, es decir, del ius dicto, que es la declaración del derecho. Entonces la importancia de diferenciar estos dos tipos de términos dentro del contexto del derecho. Muy bien, Carolina. También encontramos el derecho y la moral. Aunque son dos categorías que trabajan de la mano, que son interdependientes, cada una tiene su núcleo diferenciado. ¿Por qué? Porque el derecho va enfocado hacia la parte colectiva, hacia la parte de la sociedad, hacia esas interacciones que se dan entre los sujetos, mientras que la moral es algo interiorizado por el propio sujeto. Tenemos también que en esa parte de la moral es unilateral y autónoma y también es independiente del entorno, ¿cierto? Va enfocado hacia ese dominio interior, hace referencia también a esos principios individuales que dan el orden como tal a la persona y se dan de manera espontánea, mientras que el derecho tiene esos elementos de coercible y son bilaterales. Te doy paso, Carito. Listo, aquí también es muy importante resaltar que dentro pues de todo esto que estamos analizando, la moral es esa combinación perfecta al derecho. Entonces también nos podemos encontrar con esa perfección al derecho como el amor al prójimo, es decir, poder ver lo que se puede sacrificar a uno mismo para pues darle paso a ese beneficio social. Entonces este derecho debe combinar la fuerza y la justicia para que haya un equilibrio, de ahí que también pues la imagen de la balanza sea uno de los elementos que se representan para poder ver al derecho como ese actor garante y que realmente genere una justicia dentro de la sociedad a la cual rige. Continuando con el tema del derecho y la importancia del mismo, tenemos que también reconocer que existe la pirámide de Kelsen. Esta pirámide nos da o nos indica unas jerarquías de las normas para poder distinguir dentro de una sociedad cómo se debe realizar un cumplimiento adecuado de las mismas. Para el caso pues colombiano encontramos la constitución política. Dentro de la cúspide de la pirámide tenemos las leyes, que es el siguiente rango de importancia dentro de esta pirámide. Encontramos los decretos, que también son con fuerza de ley, que emite el presidente de la República, y las resoluciones, ordenanzas y acuerdos que se emiten a través del Poder Ejecutivo. Entonces es muy importante conocerlos para poder revisar la aplicación del derecho y también la prevalencia de los rangos que existen. Es decir, una ley, por ejemplo, una ley estatutaria tiene más fuerza dentro del ordenamiento jurídico que un acuerdo emitido, por ejemplo, por un alcalde. Entonces, conocer esta pirámide nos va a indicar la forma en que nosotros vamos a poder interpretar también el derecho. Además, ahí complementándole a mi compañera, dentro de esa pirámide es importante dar a conocer que existen dos clases de decreto y que todo abogado debe saber diferenciar que el decreto con fuerza de ley es aquel que está firmado por el presidente y todos sus ministros, mientras que un decreto común es el que puede llevar solamente una sola firma, que es la del presidente, o la del presidente más uno o dos ministros. Muy bien, y que este decreto de ley pues también es otorgado por el Congreso, es una facultad que le otorga al Congreso al presidente en casos específicos de excepción. Entonces no todas las veces él puede realizar estos decretos, sino que tiene que también pues ser alguna cosa de fuerza mayor, caso fortuito, que genere esta presentación. Entramos a mirar la parte de las fuentes del derecho. Tenemos entonces dentro de nuestras fuentes del derecho tres vertientes importantes. Tenemos la fuente
material o real, la cual es toda situación fáctica al interior de una sociedad que tiene vocación de motivar el contenido de una fuente formal. Dentro de estas fuentes materiales o reales reside el porqué como tal de las fuentes del derecho y son las que le dan paso a las fuentes formales. Esas fuentes materiales o reales son esos factores o elementos que determinan el contenido de las normas y está dado por hechos, acontecimientos, fenómenos y fenómenos tanto sociales, políticos, económicos como culturales que pueden llegar a modificar las normas jurídicamente. Hans Kelsen dice que esta clase de fuente puede ser también, digamos que tenida en cuenta como una materia prejurídica y su fuerza llega hasta la conciencia de los jueces como legisladores para que tengan una relación entre el derecho y las condiciones y las exigencias del momento. Ya pasamos a unas fuentes formales, esas fuentes formales es cuando ya como tal se crea esa norma jurídica escrita que compete a unos órganos legislativos. Y esa creación es la que ya se conoce como ese derecho positivo del que hablábamos y que está radicado en un ambiente normativo. Dentro de esas fuentes formales encontramos la legislación, la ley, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales y más adelante los trataremos a profundidad. Y ya las fuentes históricas son como tal esos documentos de referencia que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes según su aplicación en el tiempo. Con estas fuentes hacemos como tal énfasis en aquellos documentos o aquellas también como tal, podemos decirlo, digamos que procesos históricos que se han dado a través del tiempo que pueden ser la base de argumentación para un texto de una ley. Sigue, Carito. Claro que sí. Entonces, como podemos ver, estas fuentes del derecho, los diferentes tipos, están articulados. Eso quiere decir que todas han estado en unión con las otras para poder generarse finalmente los diferentes tipos de fuentes formales que vamos a explicar pues ya a continuación. Entonces, es decir, que una fuente material, por ejemplo, es una fuente de facto de hecho que está motivada para que se pueda crear una fuente formal. Por ejemplo, cuando se generan todo el tema de promoción de derechos, por ejemplo, en el tema de género, se genera desde la misma sociedad algunos aspectos importantes que generan rechazo en cuanto a situaciones que se ven expresadas. Y por esto se generan leyes de peso o se generan acciones específicas para poder dar solución a este tipo pues, de problemáticas que surgen. Entonces ya vamos a explicar una a una de las fuentes del derecho. La primera fuente que vamos a explicar es la ley. La ley es un mandato emanado por el órgano competente del Estado, para el caso colombiano el Congreso de la República. Está constitucionalmente facultado para dictar pues, normas jurídicas vinculantes para todos los súbditos. La ley es general porque obliga a todos por igual, o sea, no hay un ciudadano que tenga mayor fuerza de coerción de una ley u otra, sino todos están pues medidos de la misma manera. Los jueces, los legisladores también impiden toda actuación arbitraria. La ley es la fuente jurídica de carácter formal que constituye el instrumento por excelencia de la creación de normas jurídicas en nuestro país, en el caso de Colombia. En el ordenamiento o en el orden jerárquico que se encuentra, se determina como en primer lugar, como lo habíamos visto en la pirámide anteriormente. Pues dentro de la Constitución, digamos que es la ley máxima que existe, se da cuenta de ese prestigio especial que se tiene. Por ejemplo, en Colombia contamos con leyes estatutarias, que son las garantes de derechos fundamentales. Muy bien, Carito. Tenemos entonces ahora la costumbre. La costumbre ya hace parte de esas fuentes del derecho formal, pero desde la parte indirecta o auxiliar. La costumbre jurídica es conocida como esa fuente más antigua del derecho. Sus referentes datan desde la utilización en Roma como única forma de creación del derecho hasta antes de las 12 tablas. Es la forma de actuar uniforme y sin interrupciones que por un largo periodo de tiempo adoptan los miembros de una comunidad, con la creencia de que dicha forma de actuar responde a una necesidad jurídica y es obligatoria. Es decir, que esta costumbre es reiterativa, es visible, también es pública, es decir, del colectivo general.
Es de anotar que no es mencionada en el artículo transcrito, lo cual no indica que quede por fuera como fuente del derecho, debido a que si se hace una interpretación sistemática en la cual se incluya, por ejemplo, lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 153 de 1887, tendríamos que se equipara a la ley. ¿Cierto, Carito? Claro que sí. Entonces, dentro de las costumbres podemos ver, por ejemplo, que son esos hechos que culturalmente están reconocidos por una sociedad y que se realizan de manera sistemática. Es decir, que nadie obliga a nadie a que se realice, sino que ya con el paso del tiempo y la cultura que se adopte, pues empiezan a realizar de una forma automática. Como por ejemplo, en el tema de costumbres aquí en Colombia, podemos ver todas aquellas que están regidas por bueno, por todo el tema indígenas. Entonces, en estas diferentes culturas se ve cómo se adoptan diferentes formas de pensar y digamos que el castigo a algún problema jurídico que se enfrente es diferente al que nosotros como tal en la sociedad común podemos ver. Entonces, vemos, por ejemplo, que ellos tienen una forma de castigo un poco más física y está orientada como al cuidado de esa moral. Esa es una costumbre que se puede, digamos, resaltar dentro de la sociedad colombiana, específicamente para los resguardos indígenas, que también pues tienen un tratamiento especial. Continuando con las fuentes del derecho, también podemos encontrar la jurisprudencia. La jurisprudencia es un concepto clave del ejercicio jurídico, ya que permite la formación de criterios jurídicos necesarios para los jueces. Por tanto, es la decisión de un juez que entra en consideración de las situaciones futuras en que dicha ley deba ser nuevamente interpretada. La jurisprudencia son conjuntos de resoluciones judiciales emitidas por los tribunales y que comparten un mismo criterio sobre la interpretación y la aplicación del ordenamiento jurídico determinado. Entonces, por eso es tan importante la interpretación dentro de todo el contexto del derecho, ya que a través de la jurisprudencia se dictan algunas situaciones específicas para dar resolución a diferentes conflictos. La jurisprudencia en nuestro país se ve reflejada a través de las sentencias. Y también cabe resaltar que en la jurisprudencia también podemos encontrar varias líneas de acuerdo a esas interpretaciones que se dan también con el paso del tiempo sobre un caso específico. Puede existir una sola sentencia o se pueden dar varias que vayan también determinando muchos aspectos de acuerdo a casos particulares, pero que a futuro pueden servir para resolver dilemas ya más generales. Así es. Entonces, continuamos con otra fuente importante, que es la doctrina. Entonces, en la doctrina tenemos también que es una fuente formal indirecta o auxiliar del derecho. Esa doctrina está constituida por todas esas opiniones escritas de los estudiosos del derecho al reflexionar sobre la validez formal, real o intrínseca de las normas jurídicas. No tiene fuerza obligatoria y no se reconoce como una fuente oficial del derecho en la mayoría de los sistemas jurídicos, pero por la vía de los hechos, sin embargo, constituye una fuerza de convicción para el juez, el legislador y el desarrollo del derecho consuetudinario, dado que la opinión y la crítica de los teóricos del derecho influyen en la formación de la opinión de los que posteriormente crean normas nuevas o aplican las existentes. Esta doctrina también sirve en el ejercicio como tal de la abogacía, en el hecho específico de que puede cambiar o puede dar otra posibilidad al juez para interpretar algún caso específico. Por eso es tan importante, porque también permite obtener los argumentos necesarios para llegar a tomar como tal decisiones específicas frente a una situación en particular. Sí, Carol, así es. Si bien no tiene fuerza obligatoria, es importante porque es ese elemento, esa herramienta que también permite determinar ciertas situaciones, de acuerdo pues también al experto que haya escrito ese texto, ese libro de consulta por parte del juez, y si bien está para él pues tomar la decisión con base a estos argumentos. Finalmente encontramos la equidad. La equidad se conoce como la justicia social por oposición que letra del derecho positivo.
Esta palabra proviene pues del latín equitas. Como tal, la equidad se garantiza o se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho a cada uno. Esta permite la utilización de las equivalencias para llegar a un cierto tipo de igualdad. En palabras comunes podemos decir que es dar a cada quien lo que le corresponde. Por ello, aquí en el ordenamiento colombiano se le faculta esa palabra de equidad o esa posición de ser jueces de equidad a algunas personas para poder llegar a mediar en situaciones de conflictos y a cada uno entregar como la mejor opción para que haya una igualdad. Igual ahí también es importante reconocer que dentro de nuestra Constitución, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, hace parte primordial en el hecho de que sirve como mecanismo a la solución de conflictos, una herramienta necesaria donde se reconoce los derechos a cada sujeto por igual. Sí, señorita. Bueno, y aquí entonces ya entrando a lo que es el bloque de constitucionalidad, ese bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas, principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, según las teorías de los siglos anteriores, porque cabe resaltar que en Colombia, en nuestra constitución, sí están explícitamente dentro, hacen parte de la constitución propia de nuestro país, son utilizados como esos parámetros de control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la constitución por diversas vías y por mandato propia de la constitución. Es una técnica, sabemos que el bloque de constitucionalidad pone al mismo nivel lo que es esos tratados y esas convenciones o esos convenios y que hacen parte, se vienen a articular con la Constitución o la legislación como tal del Estado. Es una técnica de interpretación sobre las fuentes formales del derecho, que como vimos anteriormente tenemos tanto la ley, la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales y lo que es la parte de los tratados internacionales. Por lo tanto, en Colombia tenemos en nuestra propia Constitución colombiana como fuerza jurídica interna de esos instrumentos internacionales, por ejemplo, los derechos humanos. Los podemos evidenciar en el artículo 9, en el artículo 53, en el artículo 93 de nuestra Constitución y en el 101 en el inciso 2, donde especifica esa autoridad, esas normas supralegales que tienen un carácter superior al cual siempre estamos, digamos que, con un sentido de obligatoriedad como Estado a cumplir. Así es, Cari. Importante que estos tratados internacionales o estos instrumentos internacionales están orientados a la protección de los derechos humanos. Entonces vamos a hablar un poco de estos tratados internacionales que están consagrados en el artículo 93 y 94 de la Constitución Política. Estos tratados y convenios internacionales son ratificados por el Congreso y reconocen los derechos humanos, como veníamos diciendo, para prohibir su limitación en los estados de excepción. Prevalece siempre durante el orden interno. También sabemos que la enunciación de estos derechos y garantías contenidos en la Constitución y en estos convenios internacionales no deben extenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay un derecho que no está en ninguno de estos tratados ratificados, debe validarse y debe protegerse de la misma manera como si estuviera pues escrito allí. El proceso de ratificación de los tratados internacionales consta de 3 pasos. El primero es como un trabajo diplomático, que es suscribir este tratado internacional. Como segunda medida, se debe insertar dentro de una ley, y esto se realiza a través pues, del Congreso, que tiene esta facultad. Y el tercer paso para realizar esa ratificación es el control automático. Este es realizado por medio de una sentencia y la Corte Constitucional es la encargada de hacer esta revisión para aprobar y revisar que no sea contrario a ningún aspecto que la Constitución Política colombiana establezca. Ya seguimos con otro tema muy importante que quisimos abordar, que fue los derechos humanos. Esos derechos humanos es una normativa integral sobre los derechos inherentes a todos los seres humanos, que corresponden a toda persona sin discriminación.
Bueno, que corresponden a toda persona sin discriminación alguna, son de carácter civil, cultural, económico, político y social. Está contenida en 30 artículos que ofrecen los principios y los bloques de las convenciones de los derechos humanos, tratados e instrumentos jurídicos. Se fundamenta en la Carta de Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha servido como inspiración para la construcción de nuevos estados independientes y de numerosas y nuevas democracias. Hay diferentes características de los derechos humanos, por ejemplo, el principio de la universalidad, y es que todos tienen los mismos derechos, el principio de la inalienabilidad, que es que no debe suprimirse ni existir condiciones de excepción. También es que son indivisibles e interdependientes. Esto quiere decir que son un conjunto de derechos que no pueden disfrutarse plenamente sin el otro, unos de los otros. Son equitativos y no discriminatorios. Entonces hay libertad y también igualdad para todos. Carito, volviste, sigue explicándonos. Gracias, Carito. Entonces tenemos que los derechos humanos, en donde los estados que ratifican este conjunto de derechos tienen deberes y obligaciones. Tienen la obligación de respetarlos. Significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. Tenemos la obligación de protegerlos. Los estados tienen la obligación de protegerlos, lo cual exige que las entidades estatales protejan a las personas y a los grupos contra las violaciones de estos mismos derechos. Y tenemos también que esas entidades estatales tienen la obligación de también cumplirlos. Supone que ellos deben adoptar esas medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Asimismo, tenemos una clasificación de los derechos humanos. Están clasificados en primera generación, segunda generación, tercera generación y actualmente se habla de una cuarta generación. Sin embargo, vamos a enfocarnos en las tres primeras generaciones, que son las que ya tienen más reconocimiento y fuerza de ley. Tenemos los derechos fundamentales civiles y políticos, que ellos hacen referencia a ese desarrollo individual con calidad, son propios e inherentes del ser humano por el solo hecho de existir. En los de segunda generación ya hablamos de unos derechos económicos, sociales y culturales, cuyo objetivo fundamental es garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación, a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos como tal. Aquí ya se empieza a hablar de una parte más colectiva. Y la tercera generación ya son esos derechos del pueblo o de solidaridad. Surgen como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones y los distintos grupos que las integran. Hacen referencia a estos tres tipos de bienes, como la paz, el desarrollo y el medio ambiente. Ya la cuarta generación es de la parte tecnológica y tiene que ver con todo lo que es el ciberespacio. Sin embargo, ese hasta ahora está en desarrollo. Entonces vemos la importancia pues de los derechos humanos y esta clasificación que se fue construyendo a través del tiempo y que cada vez pues tiene un peso un poco mayor, que nos da un poco más de claridad para la aplicación de todo el tema del derecho. Finalmente vamos a hablar de una sentencia importante que encontramos para Colombia, es la sentencia C-284 del 2015. En esa sentencia se da una claridad importante acerca de las fuentes del derecho en el país y considera la ley como esa fuente principal del derecho en el ordenamiento colombiano. También habla de los criterios auxiliares específicamente consagrados desde la Constitución Política en el artículo 2095, 226, 230, 267 y 363. Aquí encontramos la equidad como en Colombia, como se considera en materia de administración de justicia, tiene lugar en los espacios dejados por el legislador, es decir, algunos vacíos que se puedan encontrar, pero que al paso de su función es evitar una injusticia como resultado de una aplicación de la ley en un caso concreto. También encontramos la doctrina, que hace referencia al conjunto de trabajos científicos que en relación con el derecho general se encuentran. Estos trabajos pueden desarrollarse en diferentes niveles y en esa medida podrán describir o caracterizar un sector del derecho positivo, conceptualizarlo o sistematizar las categorías que lo explican o fundamentan. También puede formular críticas a los regímenes jurídicos existentes y es de aplicación solamente a decisión del juez. Finalmente encontramos la jurisprudencia,
que es aquella que comprende un conjunto de decisiones adoptadas por las autoridades a quienes les ha sido atribuido el ejercicio de la función judicial. A pesar de su calificación como un criterio auxiliar, el tribunal decidió o concluyó que nuestro sistema normativo ha avanzado significativamente en este campo, al punto de superar las apreciaciones que consideraba de manera categórica a toda jurisprudencia como criterio auxiliar de interpretación, para reconocerla ahora con una fuerza vinculante de ciertas decisiones judiciales. De allí la importancia de la jurisprudencia en nuestro país. Con fundamento a esta interpretación, en los artículos 1, 13, 83 y 230 de la Constitución Política, la Corte también ha dicho que ese precedente judicial tiene una posición especial en el sistema de fuentes, ya que en atención a su relevancia para la vigencia y el orden justo y la efectividad de los derechos y las libertades de las personas, se debe existir una obligación que prime de seguirlo. Y en el caso de la autoridad judicial, que decide apartarse de si aplicar o no aplicar una norma específica. También ofrece una justificación suficiente. Incluso esta jurisprudencia es reconocida por la acción de tutela, que procede contra providencias judiciales cuando éstas violan un precedente aplicable. Es decir, que en nuestro país, por medio pues, de esta jurisprudencia, se han citado diferentes, o se han levantado diferentes decisiones de otros tribunales cuando es contraria a la aplicación de los derechos. De ahí que la importancia de la jurisprudencia dentro de esta sentencia data que se puede utilizar también como una fuente formal, no tanto de carácter auxiliar, sino un poco ya de carácter formal. Correcto, Carito. Por eso en este momento también sabemos que el derecho es algo que ha existido desde hace mucho tiempo, que es el que ha permitido que las diferentes naciones, estados, países o territorios se organicen de manera jurídica y también permite esa regulación en todo lo que son los comportamientos del ser humano. Por eso de ahí encontramos su importancia y cómo debemos conocer este tema. También hacemos el análisis que desde todo lo que es la parte, por ejemplo, de la educación, es importante que al ser humano se le instruya, se le enseñe a partir de estos principios que también van a ser parte de su desarrollo como persona a medida del tiempo y que puedan aportar a la construcción de una sociedad. Así es, Carly. Y con esto pues damos fin a nuestra intervención, a nuestro video. Esperamos que haya aclarado muchos temas que quizás hayan estado de pronto en confusión y que podamos comprender la importancia del derecho y la importancia de poder interpretarlo a través de las leyes y de las fuentes pues que se han venido generando para ello. Muchas gracias y esperamos que estén muy bien.